Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profesor. José, buenas noches, ¿cómo Sí, está? buenas noches, profe. Bien, gracias. Bueno, me ¿Están alegra viendo las mucho. diapositivas? Sí, ya está Ok, compartiendo. Se ven las diapositivas correctamente, profe. Estoy acá dando ingreso también a los estudiantes. ok. Entonces vamos a empezar. Eh, Profe, perdón, una preguntita. Para comenzar a Tony. grabar, ¿será que inicia usted grabando Ya está, ya. Sí, no, ya estoy Ah, grabando, profe. Ujú. bueno, muchísimas gracias. Sí, ok. Good evening for everyone. My name is Jose Villarreal and my tutor partner is the PhD Jacqueline Villota. From uh, we're from of Pasto. We'll show you the second session that is about the analytical arithmetic, Unity 1, homework number 2. La agenda de la sesión que vamos a presentar es primero las orientaciones generales y el foro de discusión, la importancia que tienen para el desarrollo de la tarea 2, la unidad 1 aritmético-analítica y la explicación de lo que hay en la unidad 1 y finalmente la realización de ejercicios como ejemplos a la tarea. Y de cuarto lugar vamos a tener una dinámica para que ustedes puedan desarrollar las habilidades que están dirigidas en la temática de aritmético-analítica. ¿Vale? Voy a explicarles también cómo va la sesión. Digamos, una vez que hagamos el paso 1 y el paso 2, pasaremos a hacer la realización de los ejercicios y en cada ejercicio habrá un tiempo en donde ustedes pueden hacer un tiempo aproximado entre 5 y 8 minutos, donde ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat, ¿vale? Y con la profesora Jackie la recogemos y explicamos las preguntas como más generales, que pueden recoger varias preguntas que ustedes están haciendo, y así lo vamos a hacer con todos los ejercicios. En la webconferencia para los estudiantes que ya han asistido a este tipo de encuentros virtuales de la universidad, saben que según las directrices de nuestra universidad, pues en este caso los estudiantes no pueden hacer intervenciones con voz, ¿no? Porque esto justamente es lo que se hace en los encuentros IPAS, ¿vale? Entonces, bueno, la tarea comenzó el 31 de agosto y finaliza el 21 de septiembre. Entonces, recuerden que todos deben adjuntar hasta el 21 de septiembre en el entorno de evaluación un informe que debe contener portada, introducción, el desarrollo de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5, el video explicativo, las referencias bibliográficas, que es importante que ustedes se vayan familiarizando con incorporar a su trabajo las referencias bibliográficas según las normas APA. Este trabajo tiene un valor de 100 puntos, ¿vale? Y entonces voy a mostrar, vamos, ustedes ven aquí los tres entornos de ambientes virtuales de aprendizaje. Tenemos la información inicial, el aprendizaje, donde recuerden que la participación en los foros de la tarea tiene un valor dentro de esos 100 puntos que corresponden a la tarea que ustedes presentan y es muy importante que ustedes participen. Recuerden que los tutores responden mensajes eh, a los estudiantes
3 días antes de que la tarea acabe. Eso quiere decir que si la tarea acaba el 21, hasta el 19 los tutores estarán haciendo retroalimentación, ¿vale? Todos los trabajos que estén después del 19, pues no serán respondidos. De igual manera, es importante que insistan a sus tutores para que puedan, digamos, tener respuesta rápida a sus realimentaciones, que por lo general puede estar en un lapso de 1 y 3 días para que sus tutores les puedan responder, ¿no? Está también el entorno de evaluación, que es donde ustedes entregan su tarea. Ya muchos han hecho uso, o la mayoría de ustedes, para entregar su tarea en la evaluación inicial. ¿Listo? Y estar muy pendientes también de la programación de los encuentros IPAS, que eso también no lo pueden ver. En este caso a mí no me sale porque soy docente. Digamos que en los círculos, en esta parte de aquí, de círculos de interacción y participación académica social en este espacio, podemos encontrar, ¿no? Los IPAs y que ustedes puedan inscribirse a estos IPAs y 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos antes de que empiece este IPAs, ustedes pueden mirar el enlace para que se puedan conectar. ¿Listo? Entonces, ya mostrando esta parte, entonces pasamos a, digamos, a los pasos que hay que seguir para desarrollar la tarea. Entonces, lo primero es compartir la tabla en el foro 1, indicando tu nombre y último dígito de identidad. El segundo paso, pues, es descargar la guía de actividades del entorno de aprendizaje. Ahí también en el entorno de aprendizaje ustedes pueden consultar la bibliografía donde se explica cómo desarrollar esta guía de actividades, ¿no? Leer los documentos de referencia y consulta en el entorno de aprendizaje, desarrollar los 4 ejercicios de la guía, participar en el foro con los avances del desarrollo de los ejercicios en el documento, elaborar el video y organizar el documento, que incluye el desarrollo de los ejercicios. Es muy importante que pongan todo el proceso por el cual han llegado a su respuesta y finalmente incorporar el link del video. Entonces, en la temática y en la guía de actividades tenemos una serie de ejercicios. La primera tabla corresponde a las propiedades de los sistemas de numeración, ¿no? El ejercicio 2 está también envuelto en los sistemas de enumeración. El ejercicio 3, que es donde vemos la subunidad de proporcionalidad. Y en el ejercicio 4, los sistemas de medidas, que se refiere a los cambios de unidades que podemos hacer. Y finalmente, se va a explicar o se va a recordar cuáles son esas bases importantes para la elaboración del video que ustedes van a hacer con alguno de estos ejercicios que se van a desarrollar durante la clase, ¿vale? Ya saben que si por alguna razón el estudiante del grupo tiene el último dígito igual al del otro compañero, en este caso, y si su participación en el foro es en segunda instancia, entonces debe desarrollar las tablas opcionales que corresponden a las tablas 3, 5, 7 y 9, ¿no? Entonces, en los sistemas de enumeración tenemos una tabla en el cual tenemos la expresión del mínimo común múltiplo, ¿no? Intervalos, cómo representar un intervalo en una recta real y en lenguaje algebraico y de desigualdad. Y en tercer caso, la simplificación de expresiones aritméticas, las propiedades de exponentes y también las leyes de radicación, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este
con este ejemplo, que no es, digamos, el ejemplo que está en la guía, pero que se puede usar perfectamente para poder funcionar el ejercicio, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos aquí es, perdón, cojo el puntero, es reconocer que nosotros tenemos un numerador, ¿vale? En este caso, es toda esta expresión algebraica que también está compuesta por numerador y denominadores y por una serie de operaciones algebraicas, ¿no? En este caso hay una suma y hay una multiplicación. Y reconocer que también hay un denominador, ¿verdad? Y que en este caso, este denominador, al igual que el numerador, tiene unas expresiones algebraicas, unos fraccionarios que nos dice que cuya operación tiene que hacerse es la división, ¿vale? En este caso, nos están diciendo que nosotros debemos multiplicar 6/4 por 21/6, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros hacemos para desarrollar, digamos, para usar el mínimo común múltiplo, es saber que yo debo multiplicar en este caso, hacer una multiplicación entre 6/4 y 21/6 para yo obtener mi segundo fraccionario, ¿no? Entonces, en este caso, lo único que yo hago es multiplicar 6 por 21, que es numerador por numerador, y 6 por 4, que es denominador por denominador, ¿no? Y así, y el resultado de esto, entonces, lo sumo con mi fraccionario, que es 11/4. Entonces, ya tengo mi primera fracción, que es 11/4 más 126 sobre 24. Entonces me dice que obviamente si nosotros, como ya esto lo sabemos, sabemos que una multiplicación entre fraccionarios, que para la multiplicación nosotros lo que hacemos es multiplicar en cruz, o para una resta es multiplicar en cruz, numerador por denominador y numerador por denominador, ¿vale? Y de mi denominador va a quedar 4 por 24. En este caso, todos lo sabemos, pero nos está pidiendo que usemos el mínimo común múltiplo, ¿no? Y en este caso voy a explicarles cómo hago el mínimo común múltiplo con, utilizando los números primos, ¿vale? Entonces, yo tengo que saber que los números primos, que primero voy a usar, digamos, el 4 y el 24 para poder obtener ese mínimo común múltiplo, ¿vale? Entonces, lo que yo hago generalmente es coger dos columnas en el cual pongo al 4, como lo tengo aquí, y al 24, y voy a empezar a usar los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Son aquellos números reales y enteros por, que al dividirlos por su propio número o por el número 1 nos da un número entero. En caso contrario de ser dividido por otro número, ya no nos daría un número entero, sino sería un número con decimales, ¿no? Entonces, dentro de este ramillete de números, pues está el 2, está el 3, está el 5, está el 7, ¿no? Está el 11
está el 13, está el 17, está el 19 y etcétera, ¿no? Como su nombre lo dice, es el mínimo común múltiplo, es el número de estos números primos cuyo número mínimo, ¿no? Puede dividir a estos dos números, 4 y 24, de forma inicial. Y siempre vamos a empezar con el número menor, que en este caso es 2. Entonces, pongo 4 y 24, pongo el número 2 y sé que la mitad, esto lo que significa es que voy a dividir estos números por el número 2, le saco la mitad, ¿verdad? En este caso, 2 y 12 vuelve a ser por el número 2. En este caso, ya he acabado con el número 1, ya lo he descompuesto, ¿no? Y sigo con el número 24, ¿vale? Eh, entonces, sigo, segunda de la mitad de 6 es 3, y en este caso no puedo seguir con 2, porque si yo divido 3 entre 2, pues me va a dar 1.25, pero si yo divido 3 entre 3, pues obviamente que esto me va a dar 1. ¿Listo? Y estos números primos que yo tengo aquí, que utilicé para la descomposición de mis dos dígitos, ¿vale? Son los que voy a multiplicar, ¿no? O sea, 2 por 2 por 3, para saber que mi número primo, perdón, mi número, el mínimo múltiplo entre 4 y 24 va a ser 24. ¿Listo? Hasta aquí, profe Jackie, ¿hay de pronto alguna pregunta? Sí, para no hacerlo como tan... No, profe, pues ahorita yo estoy mirando en el chat y no hay preguntas, solamente hay preguntas del audio que se está escuchando entrecortado, pero no, y yo no lo estoy escuchando entrecortado. Entonces no Ah, hay ya. preguntas Entonces sobre la temática. seguramente... Vale. Sí. Una vez que yo encuentre este mínimo común múltiplo, en este caso el 24, entonces recuerden que este 24 lo tengo que utilizar con los fraccionarios que tengo en el numerador. Son estos, ¿no? ¿Y qué voy a hacer? Hay varias formas. Lo que yo hago es coger 24, lo multiplico por el número 11 y lo divido entre el número 4, ¿vale? Y este resultado me va a dar 66. Por el contrario, yo cojo este número 24, hago lo mismo, multiplico por 126 y esto lo divido entre 24 y este resultado obviamente me va a dar 126 y pongo el 24 como denominador y como mínimo común múltiplo. Y en este caso, lo que yo tengo es 192 sobre 24. ¿Listo? ¿Qué pasa? Ustedes en la guía de actividades tienen una resta que es muy similar y tienen, digamos que toda esta fracción de acá la tienen al cuadrado. Entonces, cuando ustedes tienen esto, lo primero que hacemos es desarrollar el paréntesis, o sea, es decir, hacer todo lo que yo hice aquí y finalmente elevar este fraccionario al cuadrado, ¿vale? Ese es el último paso. Entonces, va a ser 192 por 192 sobre 24 por 24. ¿Por qué? Porque en el caso de la guía nos dice que está al cuadrado. En este caso,
pues nos dice que no está al cuadrado. ¿Listo? Entonces, hemos resuelto la parte de arriba de nuestra expresión. La parte de abajo, en este caso, nos dice que es una multiplicación. Ustedes saben que la multiplicación de fraccionarios nos dice que debemos multiplicar en cruz, numerador por denominador, 11 por 4, y 5 por 12 en el denominador. Y esto me va a dar 44 sobre 60. Esto me quiere decir que ya obteniendo las dos operaciones de mis números, tanto como el numerador y el denominador, lo organizo de esta forma: 192 sobre 24 sobre 44 sobre 60, y utilizo la ley de extremos y medios, o lo que se llama coloquialmente, que es la ley de la oreja, ¿no? En este caso lo que hacemos es multiplicar numerador por el denominador, 192 por 60, y 24 por 44. A esto nos da este resultado, que es 11.520 sobre 1056. Y con esto, bueno, ya este ejercicio, este resultado ya simplificado, va a dar 120 sobre 11. ¿Listo? Entonces, dejamos unos minutos, profe, Jackie, para ver si hay... Sí, mi profe, aquí Ya. tenemos varias Ujú, preguntitas sobre el primer ujú, ejercicio, pues que la primera parte no la entendieron. En torno a la parte de los ujú. denominadores, ¿qué pasaría si los denominadores son impares? ¿Y qué pasaría si son primos? Entonces, algo que se puede decir ahí es que el comportamiento es similar, ¿no? Sí, Entonces, claro. están pidiendo la parte de cómo se puede hacer con números primos, también que el 126 de dónde sale. Entonces, cuando usted hace 66 más 126 dividido 24, ¿de dónde se generan esos resultados? Ya. ¿Qué más está exactamente? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si toda la expresión estuviera elevada al cuadrado? Esas son las preguntas, mi profe. Listo. Entonces, me voy a contestar. Pues, como dijo la profesora Jackie, si en el caso que fueran números primos o no fueran pares, o no fueran, perdón, números eh, que son fácilmente divisibles entre dos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, vamos a poner el 3 y el 3 y el 19, que se supone que estamos haciendo una suposición, serían mis números en los cuales yo debo tener el número primo, ¿no? Entonces, recordemos que los números son primos. Voy a borrar esto: es 2, 3, 5, 7. Aquí hay unos más y entre esos también está el 19. Entonces, es el mínimo común múltiplo. Lo repito. Entonces, empezamos a hacer la división con el número 2. Si yo divido 3 entre 2, esto no me va a dar un número entero. Por lo tanto, el número 2 no lo puedo usar con el número 3. Por el contrario, si yo tengo el número, el 19, lo divido entre 2, tampoco me va a dar un número entero, me va a dar un número decimal, ¿verdad? Entonces, este queda descartado. Paso con el 3. 3. ¿Listo? En este caso, 3 entre 3, pues me va a dar 1, ¿verdad? Y en este caso, el 19 no se puede dividir entre 3, lo bajo. ¿Listo? En este caso, si seguimos, ni el 5, ni el 7, ni ningún otro número primo, sino el 19, es el que me va a poder dividir al 19 exactamente en un número entero. Por lo tanto, el mínimo
común múltiplo entre 19 y 3, pues va a ser 19 por 3, ¿vale? Que en este caso, 19 por 3, creo que es 57, ¿verdad? Si no estoy mal, ¿vale? Así encontraría, miren que es la misma metodología que les acabo de explicar, ¿vale? Segunda pregunta, ¿de dónde sale 126 sobre 24? Este es otro ejercicio distinto, ¿no? No es, mismas metodologías nos van a llevar a resultados iguales, ¿no? Que eso es lo importante de la matemática, lo bonito de la matemática. ¿Listo? Entonces, ¿de dónde sale este 126 sobre 124? De esta multiplicación que nos dice, ojo, antes de sumar esta expresión con el 11 cuartos, me está diciendo que aquí hay una multiplicación y por lo tanto multiplico 6 por 21, que me va a dar 126, y 6 por 4, que me va a dar 124, ¿vale? Y a esto le saco el número primo, el mínimo común múltiplo, que fue como hice allá. ¿Qué pasa? Vuelvo a repetir, porque ya sí lo había dicho. Si la expresión, digamos, si esta expresión de aquí estuviese al cuadrado, que es como a ustedes les aparece en el ejercicio. Lo que ustedes tienen que hacer primero es resolver lo que está adentro del ejercicio. Es decir, cojo mi 4, cojo mi 24, saco el mínimo común múltiplo, utilizo mi mínimo común múltiplo para obtener mis nuevos valores de los fraccionarios, que es el mínimo común múltiplo por el numerador por 11 sobre 4, ¿no? Y en este caso, 24 por 126 dividido entre 24. Y una vez que ya obtengo todo mi resultado, recuerdo que aquí tengo una potencia de 2, un fraccionario, una suma de fraccionarios elevado a la 2, lo que hago es recordar, y ahora sí, cojo y lo elevo a la 2, y en este caso, pues ya saben que el numerador me va a dar 192 por 192 y 24 sobre 24 por 24. Y ya esto lo meten a la calculadora, esto de arriba y esto de abajo también. Pero así hubiese un exponente a la 3, a la 4, a la 5, al número que ustedes quieran, es necesario primero resolver las operaciones que están dentro del paréntesis. Mi profe, seguimos con el siguiente punto. Aquí están pidiendo también los estudiantes la parte de hacer otro ejemplo, dice, porque ese está muy parecido al de la guía. Entonces, que si se puede realizar otro ejemplo. Y sobre los paréntesis, que cómo se hace para destruirlo. Pero es lo que ya explicó, profe. Pero Entonces, los paréntesis es lo primero y que uno digamos, llega y resuelve. Exacto. Entonces yo creo que sí podemos seguir, ¿no? Sí, profe, yo creo que sí, porque ya con el ejemplo que usted dio al respecto, cuando cambiamos con los denominadores que son impares, entonces sí, perfectamente, yo creería que podríamos seguir. Vale, perfecto. Aquí, profe, un aporte importantísimo, sí, discúlpeme, y es cuéntame, que precisamente deben tener en cuenta la jerarquización de las operaciones en esta parte, que
lo que dijo el profe José. Precisamente mirar cuál es la primera operación que uno debe realizar, la multiplicación, luego mirar la parte de la división, luego la suma y finalmente la resta. Entonces es importante eso que le están preguntando por el chat también. Bueno, muchas gracias. El segundo ejercicio nos dice que nosotros debemos representar un intervalo en una recta real y en desigualdad. En este caso, que es un ejemplo, no es el de la guía tampoco, ¿vale? En este caso nos están diciendo que es menos 11, ¿no? Porque estoy usando como dígito 1, coma 12,6. Entonces tenemos aquí varias cosas que tenemos que ver. Tenemos un número que es un menos 11, una coma y otro número que es un 2. Eso ya nos está diciendo que es un intervalo, ¿vale? Es un intervalo que yo lo puedo representar en una línea recta, perdón que me enchueque aquí. Y esta línea recta lo que me dice es, ojo, tú puedes, este punto es menos 11 y este punto de acá es 2. Entonces, cuando yo veo un intervalo de estos, lo primero que yo tengo que interpretar es que me dice, todos, o sea, puedes escoger, lo que me dice es cualquier número, en este caso este número va a ser un número X, que vaya de menos 11, menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, hasta el 2. No más de 2, no mayores de 2, no menores de menos 11, ¿vale? Entonces, es lo primero que nosotros tenemos que ver. Lo segundo es mirar aquí muy detalladamente que aquí hay un paréntesis, ¿vale? Y aquí hay un corchete. Y en matemáticas nada es gratis, ¿no? Entonces, por lo tanto, esto algo significa. En este caso, el paréntesis me significa que es un lado de ese intervalo que es abierto. ¿Listo? ¿Cómo represento en una recta real que es abierta? Con un círculo. ¿Listo? Y en este lado es un corchete. ¿Cómo represento ese corchete que me dice que es cerrado? Con un círculo, pero este círculo es rellenado. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que es abierto? Me dice, tú puedes escoger cualquier número, recordemos, entre menos y 2, pero a excepción del menos 11. El menos 11 no entra. Se lo representa en la gráfica, pero no lo puedes tomar. Este X no lo puedes tomar. Puedes tomar menos 10,9, menos 10,5, menos 10. El que tú quieras hasta el 2, pero no puedes tomar el menos 11, ¿vale? Y en este caso, contrario, que es cerrado, me dice, sí puedes tomar el 2. O sea, puedes tomar cualquier número menor al menos mayor al menos 11 y menor o igual al 2, ¿vale? Eso es lo que significa y eso es lo que yo puedo hacer en la gráfica pasando este intervalo, representarlo en una gráfica. Ahora nos hace falta este intervalo, cómo lo paso a la notación de desigualdad, ¿vale? En este caso, miren que están, en este caso, miren que tenemos la desigualdad y la notación de intervalo. En este caso, si es abierto, nosotros tenemos que A va a ser mayor que X y menor que B. En este caso, si es cerrado, nosotros vemos que este símbolo que está aquí, que en este caso se lo lee como mayor, y si tiene una L invertida,
significa que es mayor o igual, ¿no? En este caso, porque es cerrado. Es lo que yo les decía. Si el 2 yo lo tomo, esto puede decir, me dice que cojo al 2 porque es un intervalo cerrado. Y en este caso es lo que nosotros tenemos, este intervalo semiabierto, ¿vale? Y nosotros pues, lo vamos a representar de esta forma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo representamos de esta forma? Entonces, escogemos que menos 11 en desigualdad va a un intervalo en el cual X va a ser mayor que menos 11 y menor o igual que 2. Entonces, esto es igual a esto y esto de aquí es igual a esto de aquí. Son tres formas de representar un mismo concepto, ¿vale? Entonces, aquí también paro, profe, y dejo algunos minutos para ver si hay preguntas. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, es correcto, le estamos escuchando. Vale. No sé si haya preguntas al respecto, profe. Sí, profe, ahí hay una pregunta y es precisamente de dónde sale el 2, del intervalo. Y de dónde sale 11,2, profe. Ese es el que... El 11,2 es porque te lo han puesto ahí en la guía. Realmente el número es menos 1n. Estoy reemplazando el n por el dígito 1 y dividiendo 2 entre 6, que me da 2. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Profe, también están preguntando de la desigualdad. ¿Cómo se establece la desigualdad? Vale. Entonces, repito. Ahí estábamos hablando de tener intervalos abiertos e intervalos cerrados, tener intervalos semiabiertos e intervalos semicerrados. En este caso, como nosotros tenemos un intervalo semiabierto, ¿no? Ya identificado, ¿sí? Si ustedes lo ven aquí, pues tengo un paréntesis que me dice que es abierto y un 2 y un corchete que es cerrado. Entonces, según esta tabla, que también nos dice cómo representar un intervalo, que es lo que nosotros nos dieron, que nos dieron aquí, menos 11, A sería menos 11 y B sería 2. Por lo tanto, según esta desigualdad, pues yo tengo que reemplazar, en vez de A, ponerle menos 11 y en vez de B, ponerle 2. Y de aquí sale mi expresión de desigualdad. ¿Qué es lo que me quiere decir? Que X, que puede ser un número mayor a menos 11 y menor o igual a 2, ¿no? ¿Más preguntas? ¿Alguna otra pregunta? No, mi profe, no tenemos más preguntas, ya ha sido claro. Muy bien. Listo. Y ahora pasamos al otro ejercicio, que vuelvo y repito, no es el mismo ejercicio de la guía, pero nos aclara muy bien cómo desarrollar nuestro ejercicio, ¿vale? Entonces, lo primero que les quiero mostrar es cómo, ¿no? hacer hay una jerarquía, te recomiendan que las operaciones, lo que hablaba la profesora Jacqueline en el anterior ejercicio, es
¿no? Entonces nos dice aquí, primero, siempre resuelve las expresiones que tú tengas en el paréntesis, ¿vale? Luego, los exponentes, luego, como prioridad, la multiplicación, la división, la adición o la sustracción, ¿no? Pero digamos que esto no es una camisa de fuerza y lo más importante es saber que para desarrollar un exponente un exponente generalmente siempre va a estar acompañado de un paréntesis. Primero, pues, desarrollo el paréntesis, ¿vale? Y aquí hay varios paréntesis, ¿listo? Entonces, el primer paréntesis que yo tengo, perdón, el primer fraccionario que yo tengo en este caso, bueno, si quieren hagámoslo por paréntesis. Si ustedes ven este paréntesis de aquí, estamos hablando con el dígito 0. Entonces, según esto no, lo que nos quiere decir es, no que primero tengo que empezar por este, o por este, o por este, ¿no? Eso es de libre expresión, de libre desarrollo, de como usted se sienta. La vaina es que nos dice es que, o sea, para poder desarrollar toda esta expresión, que está elevada a la 2, primero tengo que desarrollar lo que hay en el paréntesis, si lo que yo quiero resolver es esta parte de aquí, o esta parte de aquí, o esta parte de aquí. ¿Listo? Entonces, siendo consecuentes con lo que acabo de decir, lo primero que tengo que hacer es resolver esta parte, ¿vale? Reemplazar, bueno, el n aquí está reemplazado por 2, no está por 0. Y esto me va a dar menos 3 a la 2. Y ustedes saben que menos 3, esto es otro coco aquí, ¿no? Esto es ley de signos. Cuando yo tengo un número negativo, como este, ¿vale? Cuando tengo este número negativo y lo estoy, en este caso, que solo afecta al 3 y lo estoy elevando al cuadrado, pues ustedes saben que esto se va a convertir en positivo. Y en este caso es 3 por 3, 9, que sería 3 menos 3 por menos 3, y esto va a ser igual a 9. Positivo. Recuerden, las potencias no significan que se deba multiplicar por el exponente. Lo que me quiere decir esto es que este mismo número se debe multiplicar la cantidad de veces que me dice el exponente, en este caso es 2, porque hay muchos trabajos de muchos estudiantes que se están equivocando y están colocando, en vez de 3 por 3, 3 por 2. Y ahí obviamente va a cambiar el asunto, ¿vale? En este caso tenemos una base, una misma base con diferentes exponentes que están dividiéndose. Entonces ustedes ya saben que cuando yo tengo una misma base con diferentes exponentes y estos se dividen, dejo la misma base y resto los exponentes. En este caso es 5 menos 4, me da 1. Ya resolví mi paréntesis, ahora sí lo puedo elevar al cuadrado, ¿no? Manteniendo aquí el cuadrado y en este caso me va a dar 9. ¿Listo? La raíz la voy a dejar de último. ¿Qué pasa en el caso de la guía? Esto está invertido, ¿verdad? Entonces ustedes tienen, este número es menor y este número es mayor. Por lo tanto, les va a dar una base con un exponente negativo. O sea, eso es posible. No arreglen, no macheten, como se dice por ahí. Si la resta les da negativo, es posible que les dé negativo. ¿Qué se hace para, en este caso, 3 a la menos 10, ¿no? ¿Qué se hace
para yo poder convertir este número 3 a la menos 10 que tengo aquí en un número positivo, lo que hago es dividir el 1 sobre el 3 a la 10, ¿no? En este caso es 3 a la 12. Y esto me va a dar, pues, un fraccionario que es el que tengo que utilizar acá. ¿Listo? Que ustedes también lo tienen en su guía, ¿vale? Y finalmente, obtengo, perdón, aquí, la raíz, ¿listo? Que cómo hago para operar la raíz, pues también tiene su proceso, ¿vale? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es, en este caso, operar lo que hay adentro del paréntesis, ¿vale? Entonces, analizamos qué es lo que tenemos y tenemos una raíz de 3 y dentro de esa raíz de 3 tenemos o una raíz al cuadrado de 64. Entonces, lo que nosotros podemos hacer primero es resolver, ¿vale? En este caso, la pluma, resolver la raíz cuadrada de 64, en este caso es 8 por 8 es 64, y obtener la raíz cúbica de 8, que en este caso va a ser 2, y elevarlo a la 2. Y en este caso, pues nos va a dar 4, ¿no? Y ya una vez que nosotros hemos desarrollado todos nuestros ejercicios, es decir, todos nuestros paréntesis, como lo hicimos aquí, que nos dio 9, nuestra raíz, nuestro paréntesis con sumas y nuestro número elevado a una potencia negativa, tenemos este resultado, ¿vale? Y este resultado es lo que nosotros operamos, que ya lo sabemos muy bien, ya sabemos muy bien cómo hacerlo, y obtener el resultado final. Es muy importante que ustedes pongan dentro de sus guías el resultado final. Entonces, si hay alguna pregunta, profe. Sí, mi profe, tenemos aquí la pregunta sobre 3 a la 12, ¿por qué es igual a 1 sobre 3? Y esto es igual a 1 sobre 531.441. Esa parte, ahí tienen dudas, y también en la parte de la aplicación de las cifras ya más grandes, que es el mismo número. Entonces, Perdón, pues bueno, perdón, ya aquí profe, voy ¿de a... qué? Sobre la cuestión de 3 a la 12, es Sí, igual ese sí lo a 1 entendí. sobre Ujú, 3, ¿cierto? Un tercio, que es igual ujú, a 1 sobre ya. 531.441. Ujú, Y también sobre las propiedades prácticamente de la radicación, que es sobre radical de que donde está el 64. Sobre esa parte ya, hay dudas. vale. Entonces, primero, cualquier número, usted póngale que fue que se fuese 3. Póngale que este número no sea, ay, perdón, que este número sea 3, suma, que sea 3, cualquier que sea tu base, 4, 5, 6, 7, no interesa, ¿vale? Y este tiene un exponente negativo, ¿vale? En este caso, el exponente negativo es 12, pero tú puedes colocarlo como tú quieras. Para yo poder operar este número con el resto de la fracción, con el resto de las expresiones algebraicas, pues es más fácil para mí convertirlo a un número positivo. ¿Y qué es lo que me dice este 3 a la menos 12? Si yo lo quiero convertir en número positivo, lo que yo tengo que hacer es dividir este 1
entre 3, ya no a la menos 12, sino a la 12. ¿Listo? Espérenme aquí el borrador. Fue aquí 3 a la 12. ¿Listo? Por eso está aquí el paréntesis. Este igual no es de gratis. O sea, 3 a la menos 12 es igual a 1 sobre 3 a la 12. Y esto también es igual a 1, pues 3 a la 12, que es 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3, 12 veces. ¿Vale? El 3 multiplicándolo 12 veces por el mismo 3. No es 3 por 12, sino que es multiplicar 3 veces 3 por 12. Y esto nos va a dar 531.441, como lo vemos aquí, ¿vale? La segunda pregunta es la radicación. La radicación, lo que nosotros vemos es que tenemos un número elevado, dos raíces, ¿no? Dos raíces. La primera, que es cúbica, que es la más grande, y dentro de esa cúbica hay una más pequeña, que es cuadrada, ¿no? Recuerden que cualquier raíz que no indique su radical, en este caso, se toma como 2. Y dentro de ese 2, pues hay un 64. Entonces, voy con lo más chiquito. Resuelvo primero mi raíz cúbica de 64. Perdón, raíz cúbica cuadrada de 64. En este caso, he eliminado ya la raíz cuadrada y por lo tanto dejo mi raíz cúbica. ¿Y cuál es la raíz cuadrada de 64? Pues 8, porque 8 por 8 me da 64. ¿Listo? Y en este caso, obtengo también, sigo descomponiendo mi paréntesis, en este caso, la raíz cúbica de 8 es 2, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Y finalmente, cuando ya resolví todo esto grande, lo que hago es obtener mi dígito final, que en este caso es 2 a la 2, que es igual a 4, ¿vale? Aquí otra pregunta. Mi profe, aquí tiene la manito levantada, David López. Pues me parece que sería prudente darle la palabra, a ver cuál es la duda, porque no la he escrito en el chat. Entonces, David, lo escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, David. Profe, es que tengo una duda respecto aquí en la parte de la raíz. En el ejercicio no se ve aplicada la raíz cuando cuando ya se separa de toda como tal, que queda el 4. Veo que aquí la raíz pasa a, a la sexta, se le va a la sexta y la va descomponiendo, pero queda el mismo 4. Eso se puede omitir y colocar el 4 o toca hacer todo el ejercicio como se ve ahí. No, claro, lo ideal es que mira, es que tú puedes coger esto, meterlo en una calculadora y salió para pintura, o sea, no hay ningún problema. Y de hecho, sería muy importante que ustedes corroboraran sus datos con la calculadora. Pero la idea es que ustedes recuerden todas esas, eh, todos esos años, digamos, de colegio y los puedan abstraer aquí. Y para poder abstraer, pues ustedes tienen que mostrar el proceso de cómo obtener esa raíz sexta, lo que tú dices que es una raíz sexta, porque estoy multiplicando
mi radical es de 3 por 2, entonces simplemente obtengo raíz esta de 64, obtengo 4, obtengo 2 y lo elevo a la 2 y ya está. Pero la idea es que ustedes muestren el proceso. Profe, otra pregunta. ¿El ejercicio termina en un 53.014,41 avos No, más, o no, ahí se puede no, dividir o no. multiplicar? Claro, esto aquí, ya, porque esto fue 9 menos 4 más 9, que es 4, pero ustedes ya saben que aquí tiene que haber un 1 y aquí ya aquí hay un fraccionario, ¿no? Sí, por eso. Entonces ahí Y ustedes pasaría a saben cómo multiplicar. hacen la suma 1 por 1 y después este por este y de ahí dividido entre este y de ahí ya tienen su resultado final. Sí, es que esa era mi duda, porque el ejercicio como tal Sí, no veía la resolución total. ya. Sí, sí, no, no. Hasta aquí, digamos, llego yo y ya lo demás ya es Sí, su porque es potestad. que pido aclararlo porque igual manera, pues nosotros vemos la explicación y vemos que queda hasta ahí y Ya, yo considero que más de algún compañero va a hacer y lo va a dejar hasta ahí. vale. Pues gracias por la apreciación. Gracias, mi amor. Profe, tenemos otras manitos levantadas al respecto. Sí, Bueno, pero yo voy a pasar a contestar una de las preguntas y si es una de ellas, entonces ustedes bajan la manito. Bueno, la primera es que si se puede trabajar con la parte de decimales en los radicales, y sí, el profe lo dijo, podemos trabajar, es más 1 sobre 531,441, pues efectivamente nos va a dar un decimal. Solamente que recordemos que cuando trabajamos con decimales, nosotros ya vamos perdiendo aproximación, o sea, nuestra respuesta ya no va a ser tan exacta, precisamente porque tenemos decimales. Bien, entonces si alguno de ustedes tiene una pregunta sobre eso, entonces ya con esa partecita se aclara. Voy a darle el paso a tres estudiantes y con eso ya pues para seguir en la siguiente temática. Bueno, entonces está John Eduardo. John Eduardo, por favor. Buenas noches, tutor. buenas Buenas noches. noches. Es que tengo una inconveniente, o no, una inquietud en cuanto a la raíz, la radicación. Por ejemplo, en el Sí, 64, cuando viene un exponente, encima del 64 más el paréntesis con el exponente, ¿ahí yo qué tengo que hacer? ¿Sumarlo o multiplicarlo? perdón, no te entendí. En la radicación, donde, por ejemplo, en este Sí, viene el 64, ¿sí? Viene con ujú, exponente. Y sí, tal como está reflejado ahí con el exponente en paréntesis 2. Mi sí, pregunta es, aquí es 2. Sí, sí, aquí es y en un el 2. 64 también un exponente interno, por ejemplo, el Ya, 64 bueno, a la 8. ya te entiendo. Vale, entonces voy a coger el caso de que 64 esté a la 8, ¿vale? Sí, sí, señor. Y en este caso tengo el 2. ¿Qué puedo hacer yo para desaparecer este radical? Entonces, Tutor, pero, internamente, sí. perdón, entre paréntesis, elevado a la 2. ¿Cómo Ah, lo...? y Si es que además tengo la elevado a la duda. 2. Sí, Ya, listo. así. Entonces, perfecto. Lo que yo hago es primero internamente, ¿vale? Entonces, lo que hago es, para eliminar esta radical, escoger el 64 y me dice la ley de exponentes, si mis números son divisibles entre ellos, yo puedo dividir este número, este exponente interno, sobre la raíz, ¿vale? Pues la raíz, sí, señor. Y esto elevado a la 2. Y esto me va a dar 64 sobre 4 a la 2. Ujú.
¿Listo? Tutor, y antes de que me haya una preguntita en cuanto al paréntesis de la primera parte, no entendí por qué quedó -3 en la suma Aquí. de... Sí, Sí, porque si señor. tú reemplazas tu dígito, en este caso el 2, pones 5 menos 2 más 7 menos 3, te va a dar -3. O sea, este signo es negativo. Es el resultado, ¿no? De 5. Mira, 5 menos 12, ¿cuánto te da? -7. Sí, Menos 7 -7. más 7, 0, ¿verdad? Cero. Y 0 Cero. menos 3, pues te da -3. -3. Y -3 elevado a la 2 es 9. 9. Listo, tutor. Ujú. Muy amable. Listo. Muchas gracias. Bueno, profe Jackie, Sí, qué pena. Estaba hablando con el micrófono cerrado. Ya le di la palabra a la estudiante Juliana Pena para que pueda realizar su pregunta. Con ella y listo. Y Jessica ahí y finalizamos. finalizamos, sí. Finalizamos esta parte para luego pasar a la parte de las aplicaciones. Profe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo tengo una preguntita. Sí. Profe, lo que pasa es que, por ejemplo, a mí me pasa mucho cuando está entre paréntesis, se pone el número de 1, pero solo aparece, por ejemplo, 1, entre comillas, n, menos Ujú. 18 dividido a la 4 y al frente, y ya cierra paréntesis elevado. Uno ¿Cómo? como O sea, ese que está entre paréntesis se une como mi último dígito es un 8. ¿Sería 18 o es ujú. 1 por 8? No, es 18. Ojo. Esto, por ejemplo, ya te entiendo. No, esta N es 8. Es tu último dígito, a menos que te digan 1 por N o 2 dividido entre N, es distinto. Pero en las guías, generalmente, ¿no? Las comillas significa, ojo, no lo multipliques, sino que es el decimal que corresponde, perdón, es el otro número que corresponde a ese número entero, que puede ser un decimal o puede ser un número entero, pero no te está diciendo que multipliques. No, ok. Profe, otra preguntita. Por ejemplo, ¿usted hizo un ejercicio parecido al del Mundial de Qatar? Eso sigue adelante. Ok, listo, profe. Muchas gracias. ¿Listo? Listo. Entonces, profe, Jackie. Sí, claro. Aquí estoy dándole la parte de la palabra a Jessica Castro como su última preguntita. Y sí, Jessica, dígame. Buenas noches, una pregunta. Buenas noches. Escucha entrecortado. ¿Escuchan bien? Ahí ya se escucha un poco mejor. Buenas noches. Lo que pasa es que, bueno, según lo que el profesor explicó, para elaborar algo toca primero elaborar algo dentro de la paréntesis, pues elabora lo de la paréntesis primero, ¿verdad? Entonces, Sí. en el caso, yo tengo 58 dentro de un paréntesis que está potenciado a la 2, tengo 58 menos 7 elevado a la 4 más 6. Ahí cómo realizaría o sea, ahí cómo realizaría el 7 elevado a la 4, siguiendo la ley de que primero se tienen que desarrollar las sumas. Primero desarrollas tu 7 a la 4 para poder operarlo con el 58 y con el
1. 1 fue que me dijiste. Entonces, primero No, operas con el 6. 7 a la 4. O sea Ujú. que pongo 7 por 7 por 7, o sea, 4 veces 7, lo opero. Sí, exacto. Y tienes un resultado y una vez que obtienes tu resultado, haces 58 menos lo que te dio más 6 y cuando te des el resultado lo elevas al cuadrado. Ah, comprendo. Para que quede número entero, ¿sí? Exacto. Otra pregunta. Si algún resultado me da número decimal, ¿se aproxima o lo elaboro con el número decimal? Puedes coger tres cifras o coger la segunda y aproximarlo. Ah, ok. Sí, Para como, siempre manejar números ujú, enteros, ¿sí? sí, puede Comprendo. ser, Muchas sí. gracias. Listo. Listo, mi profe. Entonces, no sé si usted comparte pantalla para seguir con la otra parte. Ah, bueno, está perfecto. Entonces voy a compartir pantalla y voy a mirar la parte también de la cámara. Por favor, me dicen si se Ujú. está visualizando de forma correcta. Pues la pantalla ahí, profe. Ujú. Bueno, vamos a mirarlo aquí y vamos, ya voy a compartir pantalla. Entonces, profe, para que quede pendiente del chat y de los Sí. ingresos, hasta Ujú. ahí me queda aquí la duda, ¿es la parte de la cámara es correcta o no? Profe, ahorita no lo estamos viendo por la cámara. Ah, bueno, yo creo que tengo problemas aquí entonces de conexión un No, poco, pero entonces, si hay problemas de conexión es como mejor hacer la sí, mejor y presentación, ¿no? por los integrantes Ujú. también, entonces vamos a colocarlo Sí. sin la cámara. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Pues prácticamente ahorita pasamos a mirar la parte de los ejercicios en la práctica, es decir, a través de resolución de problemas. Aquí tenemos varios ejercicios sobre proporcionalidad. Recordemos qué es proporcionalidad. La proporcionalidad generalmente nosotros la miramos en los números fraccionarios o también en figuras que cambian de tamaño, pero que se mantiene la misma figura. De esa manera, entonces nos dice el primer ejercicio, los estudiantes de la universidad se encuentran en una salida de campo. Al llegar al punto de encuentro, les han dado un mapa con los lugares a visitar. Se les informa en un primer momento que 7 centímetros del mapa representa 3n, en este caso, reemplazan por el último dígito de su número de identificación en metros de la realidad. Hoy los estudiantes quieren ir a un parque que se encuentra a 2n. En este caso, 2n sería la parte del número que ustedes lo van a reemplazar por el último dígito. Eso en centímetros del punto de encuentro en el mapa. ¿A qué distancia del punto de encuentro se encuentra? ¿A qué distancia del punto de encuentro se encuentra este parque? Y la respuesta nos da 105 metros. Esos son el tipo de ejercicios que vamos a realizar el día de hoy. Entonces, para eso, recordemos la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa está muy relacionada con la parte de figuras. Entonces, en este caso, tenemos la gasolina y los kilómetros. Entonces, tenemos un galón de gasolina que lo vamos a utilizar para 5 kilómetros. 2 galones lo utilizaríamos para ¿cuántos kilómetros? Para 10. 3 galones lo utilizaríamos para 15 y 4 galones lo utilizaríamos para 20. ¿Cómo se representan estos datos de aquí? De manera lineal, donde en el eje Y encontramos la gasolina y en el eje X la gasolina y en el eje Y los kilómetros. Esa es un tipo de proporcionalidad directa. De esa manera, entonces pasamos al ejercicio de proporcionalidad. Entonces se establece precisamente una relación de proporcionalidad directa entre dos magnitudes.
Entonces, cuando a más cantidades de la primera magnitud corresponde más cantidad en la segunda magnitud de la misma proporción, como el ejemplo que vimos ahora ratico. A menos cantidad en la primera magnitud corresponde menos cantidad en la segunda magnitud en la misma proporción. Entonces, miramos aquí un ejemplo al respecto, el cual está relacionado con la parte de la regla simple, de la regla de 3 simple. Entonces nos dice, un automóvil recorre 240 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Entonces, para eso recurrimos a nuestra regla de 3 simple y es proporcional. Entonces, des en cuenta, sabemos que en 240 kilómetros lo recorre en 3 horas. Ahora sí, nos están preguntando cuántos kilómetros va a recorrer nuestro automóvil en 2 horas. Para eso, entonces, hacemos esta parte de nuestra operación, donde 240 lo multiplicamos por 2, que va a ser igual, hagan de cuenta los extremos que tenemos, a x por 3, y esto nos va a dar, despejamos x y nos da 240 por 2, y esto nos da 480 dividido 3. ¿Por qué? Porque el 3 aquí está multiplicando, pasa al otro lado a restar. Entonces, des en cuenta que esta regla de 3 se aplica en muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo compro un lápiz que cuesta 700, ¿cuánto me costarán 5 lápices? Entonces, ahí estoy aplicando una regla de 3 simple. Si uno vale 700, pues 5, uno generalmente lo que hace es de manera directa comenzar a multiplicar 700 por 5, que me daría 3,500 pesos. Entonces aquí lo mismo, parte de la ecuación que establecemos es una ecuación lineal, y a partir de ello entonces miramos cuál es nuestra incógnita, que en este caso es x. Finalmente lo que hacemos es dividir, 180 dividido 3 me da 160, y esa es la respuesta. Entonces, entre más tiempo transcurrido, mayor serán los kilómetros recorridos. Eso es lo que nos está diciendo el problema. Y adicional a eso, nos dice que si el tiempo se reduce, la cantidad de kilómetros también se van a reducir. Vamos a mirar. Sí, profe, es que Entonces, acá dice que no, que hay un estudiante dice que no se ve, pero yo estoy viendo la imagen perfectamente, entonces puede ser, sí. ¿Así Que se ve la no, que imagen? John ¿O Eduardo está, no, está bien, profe. Ah, bueno, entonces aquí lo que hacemos es, lo primero que siempre se hace en una resolución de problemas o en un tipo de situación problema de aprendizaje es sacar los datos. Entonces sacamos los datos como lo hicimos en el cuadrito de aquí, que tenemos kilómetros y horas. ¿Qué dato nos da? 240 kilómetros en 3 horas. ¿Qué elementos tenemos? Kilómetros y tiempo. De esa manera, luego vemos qué nos están preguntando. Nos están preguntando cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas. Y establecemos la ecuación al respecto, donde alguien podría decir, profe, yo lo puedo hacer de manera directa. Sí, lo pueden hacer de manera directa, no tiene ningún problema. Es decir, ustedes pueden decir x es igual a 240 por 2 dividido entre 3. Y eso les va a dar 480 dividido 3. Y finalmente, al hacer esa división, nos da 160 kilómetros recorridos. Tenemos otro ejemplo aquí sobre la nota media de María. Dice, la nota media de María pasó de ser 5 a ser 6. ¿Qué porcentaje aumentó su nota? Entonces vamos a ver. Primero se identifica cuánto aumentó la nota de María, el valor final y el valor inicial. Y el valor de aumento. ¿Eso qué nos daría? 6 menos 5 nos daría 1. ¿Eso qué quiere decir? Valor final, la parte de 6. Y el valor inicial era la nota de 5. 6 menos 5 me da 1. De esa manera, nuestro segundo paso es establecer la proporcionalidad.
nuestra proporcionalidad sería 5 representa el 100%, porque la nota inicial es de 5. Y ahora me dice a cuánto representa la nota de 1. Entonces vamos a mirar el porcentaje. Lo tercero se resuelve usando la regla de 3 simple, que es 5 por 1 igual a 1%. Precisamente realizando el mismo algoritmo que acabamos de ver en el anterior problema. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos igual 1 por 100 me daría 100, dividido 5 me da 20. ¿Y qué estamos encontrando? El porcentaje. De esa manera tenemos el 20%. El porcentaje de aumento fue del 20%. Y con eso estaría la parte de la proporcionalidad. Tenemos aquí la cuestión de los salarios. El salario mínimo en Colombia en el año 2015 fue de 644.350. Actualmente los trabajadores colombianos tienen un salario mínimo de 908.526 pesos. ¿Cuál ha sido el porcentaje de aumento? Entonces, este fue un problema sacado de la página del Ministerio de Trabajo. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar cuánto aumentó el salario desde el 2015 hasta el año actual. Y de esa manera tenemos valor final, valor inicial, y esto nos daría igual al valor del aumento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra operación. Nuestro valor inicial del salario, que son 908.526, y le restamos el valor actual, que sería el valor que fue en el 2015, perdón, que sería 644.350. Esa resta nos da 264.176, es decir, que aumentó 264.176 pesos desde el 2015 al 2021. Ahora vamos a establecer la proporcionalidad en porcentajes. Sabemos que 644.350 representa el salario del 2015 y ese sería el 100%. Y 264.176 fue el aumento que hubo. Entonces nosotros queremos saber cuál ha sido el porcentaje de aumento. De esa manera, entonces establecemos nuestra reglita de 3, que es X es igual a 264.176% sobre 644.350. Y eso me da un porcentaje de 40,9. Entonces, la respuesta es el porcentaje de aumento se ha dado a través de un 40,9%. Seguimos con nuestro tercer ejemplo, que ya son sistemas de conversiones. En los sistemas, ¿hasta ahí hay preguntas, profe? Sobre proporcionalidad y porcentaje. Si hay estudiantes que quieran hacer preguntas, Jessica, por ejemplo, estaba preguntando que estaba un poco perdida, pero no sé en qué parte. Si nos pudieras hablar, Jessica, o alguien, aprovechen porque esta es webconferencia para que ustedes puedan sacar las dudas que ustedes tienen de sus ejercicios. No, entonces no, profe. ¿No? Bueno, entonces En el seguimos. primer punto dice que en el primer punto. En el primer punto. De la ¿En qué proporcionalidad. parte? En la parte de la proporcionalidad, entonces aquí tenemos Sí. En el primer punto, es decir, en el primer ejercicio, ¿en este está correcto? Sí, en este. Ah, bueno. Ajá. Entonces miren que nos están dando el problema de un automóvil. Nos dice que él va a recorrer 240 kilómetros en 4 horas. Y nos dicen que cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas. Recordemos que los automóviles siempre se van a mover por kilómetros y por la parte de las horas que recorre. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a ir de este lugar, vamos a colocar mi ejemplo particular. Digo, voy a ir de la ciudad de Pasto hasta la ciudad de Bogotá y vamos a mirar cuántos kilómetros hay y cuántas horas uno se demora. En un autobús siempre pasa eso.
Entonces, uno puede recorrer unos determinados kilómetros y también calcular las horas. Entonces dice, nuestro carro en este caso va a recorrer 240 kilómetros en 3 horas. Ahora nos dice, pero en 2 horas, ¿cuántos kilómetros habrá recorrido? De esa manera se establece la regla de 3, que es la proporcionalidad inicialmente. Entonces, ¿qué hacemos? 240 lo multiplicamos por 2, que es lo que tenemos aquí, mira. Y a partir de ello, entonces tenemos una igualdad. Es igual a x por 3. Esta estrellita quiere decir la multiplicación. Y esto es igual a decir, despejamos x, nos daría 240 por 2 sobre 3. Hacemos y realizamos la operación que me daría x es igual a 240 sobre 3, a 480 sobre 3, y finalmente la operación me da 160. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? Sí, profe, me dicen acá que sí puede dar algunos tips, ¿no? Porque el ejercicio de Qatar no se puede resolver porque se lo resolveríamos nosotros, pero que sí pueden algún tip para ver cómo seguir lo del Mundial de Qatar. Vamos a mirarlo acá, precisamente lo tenemos aquí en nuestro vamos a abrir nuestro campus y vamos a mirar efectivamente nuestra plantilla. Recuerden que la plantilla de nuestra tarea número 2 la encontramos en la parte de aprendizaje, en el foro número 2 de la tarea número 2. Entonces vamos acá y el de Qatar es bien sencillo. Es lo primero, sacar los datos. Todo problema, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos. Entonces vamos acá, bajamos nuestra plantilla y posteriormente ya vamos a ver el de Qatar. Entonces aquí tenemos esta situación, es el de Qatar. Entonces fíjense aquí, dice en el Mundial de Qatar 2022 se va a entregar un premio en dinero a aquellos equipos que superen el 72% del juego limpio del fair play. Y ahí en el partido. Entonces, en este evento, pasando los porcentajes de las faltas. Entonces, lo primero ya sabemos que vamos a tener las faltas. Si se toma un máximo, vamos a aquí, que nuestro máximo aquí sea, por ejemplo, nuestro NSA1. Entonces, nuestro máximo de faltas es 11. ¿Sí? Es solamente un ejemplo, que nuestro NSA1 dentro del partido calcule el fair play con la siguiente fórmula. Entonces tenemos 100% va a ser el máximo de faltas. Entonces miren, fíjense, ¿cuál es el máximo de faltas según nuestro problema aquí? 11. Entonces, 11 faltas nos da el 100%. Entonces, nos dice, si Japón cometió 5 faltas, entonces tenemos que calcular cuál sería su porcentaje. Croacia tiene 6 faltas, también podemos calcular su porcentaje. Brasil 8 y Argentina 9. Indique los equipos que reciben el premio. Entonces recuerden que son aquellos que superen el 72%. Es decir, que aquellos que superen el 72% en juego limpio, es decir, que aquellos que tengan más del 50% los vamos descartando. Entonces, por ejemplo, Argentina tiene 9 faltas. Eso ya es más del 50%. ¿Por qué? Porque 50% más o menos serían 50, serían 5 faltas y media prácticamente. Entonces él tiene 9, él ya va saliendo. Brasil tiene 8 faltas y la mitad es como de 5.5, entonces ya sabemos Brasil también va saliendo. Nos tocaría mirar las faltas, el porcentaje que corresponden a las faltas de Japón y las faltas de Croacia. Miren que Japón tiene 5 faltas y Croacia tiene 6 faltas. Es decir, que esas sí pueden tener menos del 72% o más del 72% en juego limpio. Entonces, ¿qué nos piden aquí? Hallar los porcentajes. Nuevamente. ¿Hasta ahí preguntas, dudas?
Aquí ya pueden visualizar mi pantalla. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen preguntas, dudas al respecto? No, entonces, bueno, continuamos. ¿No? Por ahí, profe, ¿hay dudas, preguntas? No, no sé si hay... Ah, bueno. Entonces, continuemos precisamente. Habíamos hecho el de María, habíamos hecho el de la proporcionalidad del salario. Se me está preguntando, profe, si el porcentaje sale del 100 más las faltas dividido sobre 11. Sí, precisamente, entonces, ¿qué nos toca hacer acá? Nos toca establecer esta proporcionalidad y hacerlo con la parte de Sí, si lo la hacemos regla solo de con tres. Japón, profe, Sí, hagámoslo con Japón. Entonces, aquí tenemos 5 faltas. Y aquí vamos a colocar nuestro signo de interrogación. No sabemos cuál es. Que puede ser nuestro signo de interrogación o le podemos colocar X, la que ustedes quieran. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una reglita de 3. Nuevamente aquí. De 3 sería efectivamente esto de acá. Dijimos que lo teníamos que multiplicar en cruz. Es decir, que me daría 5 por 5 faltas va a ser igual a 11 faltas que tengo por la parte de mi porcentaje, que es el que quiero saber. ¿Sí? Luego ustedes hacen el otro. Entonces vamos a despejar nuestra incógnita. ¿Sí? Entonces miro esta partecita. Como el 11 faltas se está multiplicando, pasa al otro lado ¿a qué? ¿A qué pasa? A dividir. Entonces vamos a hacerlo en ecuaciones. Nos vamos a ecuaciones y nos vamos a las fracciones. Entonces copiamos esto. El 11 faltas. Lo pasamos, está multiplicando, pasa a dividir. Ahora sí vamos a hallar nuestro valor. Sería 100 por 5. 100 por 5 me daría 500. Faltas con faltas la puedo cancelar, vean. Vamos a hacer aquí un gráfico muy pequeñito. ¿Qué unidades tengo? Porque eso más adelante lo vamos a ver, las unidades. Y las unidades de acá también. ¿Sí? Y este de aquí. Ay, que faltas con faltas se van. Entonces, nos quedaría prácticamente lo siguiente. Miren, faltas con faltas se nos va por acá. Eso. Y ahora sí lo que hacemos es prácticamente comenzar a reemplazar. Entonces ya sabemos que nos daría 5%, 100% por 5 me daría 500. Sin faltas porque ya se me fue. 500%. Sobre 11, es decir, vamos a mirar, dividido 11, ese sería mi valor al respecto. Entonces, lo podría hacer acá y me daría efectivamente la cuestión de 500 dividido 11 me da 45,45 va a ser igual a mi porcentaje, es decir, que este no corresponde al 72% que tenemos aquí, porque debe tener el 72% en juego limpio. Y aquí en faltas tiene el 45,45, o sea que en juego limpio tuvo 60, tuvo prácticamente 54,55, es decir, que no clasificaría. Luego voy a mirar, entonces ya sabemos que Japón no lo hizo y de la misma manera, de manera homóloga, se hace también con la parte B, con la parte del otro país,
que sería la parte de Croacia. ¿Hasta ahí preguntas, dudas? No, profe, ¿No? podemos Bueno, seguir. entonces seguimos. Eso. Aquí en este sistema de conversiones, de unidades de conversiones, pues en realidad es palabras más, palabras menos, decir nuestras unidades con otro número o con otro nombre. Entonces, por ejemplo, 100 centímetros. 100 centímetros equivale a 1 metro. Entonces es prácticamente eso. De esa manera, entonces aquí, lo primero que tenemos que hacer es reemplazar el último dígito con el documento de identidad. Posteriormente vamos a convertir, aquí traemos unos ejemplos, vamos a convertir 19 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Recordemos que un kilómetro equivale a 100 metros. Entonces yo podría perfectamente multiplicarlo, 100 metros sobre un kilómetro, lo multiplico, recuerden que es como si multiplicara por 1, entonces no me va a afectar nada, y lo voy a multiplicar porque necesito cancelar estas horas, lo voy a multiplicar por 1 hora sobre 3.600 segundos. Recuerden que este también es 1, entonces lo podemos multiplicar. Factor de conversión es multiplicar varios factores. Entonces es importante recordar aquí, miren, que un kilómetro es igual a 1000 metros y que una hora es igual a 360 segundos. De esa manera, entonces nosotros ya realizamos las respectivas operaciones. Kilómetro acá está multiplicando, acá está dividiendo, lo podemos cancelar. Horas aquí está dividiendo, acá está multiplicando, la podemos cancelar. De tal manera que me quedaría 19 por 1000 por 1. Me da 19.000. ¿Qué unidades? Metros, porque es lo que tengo en la parte del numerador. Y en la parte del denominador me quedaría 3.600. ¿Por qué? Porque sería 1 por 3.600 segundos. Me quedaría 3.600 segundos. Y finalmente, si esto lo hacemos en nuestras calculadoras, nos da 5,27 metros sobre segundos. Y esta es la forma como nosotros podemos convertir. Nos dicen aquí otro ejemplo muy similar, la rapidez de un pez, ¿cierto? Y nos dan aquí 1, ya saben el n, lo colocan con el número que ustedes quieran, aquí lo colocaron con 0, entonces sería 10,7 kilómetros por hora. Hace el mismo procedimiento del anterior ejercicio. Y prácticamente nuestra respuesta nos quedaría que eso es igual a 47 metros sobre segundos. Lo mismo, la rapidez de una mosca es, nosotros colocamos aquí el n que es nuestro 0, 10 kilómetros por hora, lo multiplicamos y nos dicen que lo tenemos que pasar a metros sobre segundos. Entonces, ¿cuánto me da? 2.77. Lo mismo aquí, SFT, ya saben, son pies, entonces dice, encuentre las siguientes equivalencias del sistema inglés al sistema internacional. Entonces ya sabemos, ya nosotros debemos mirar, FT son pies, entonces un FT equivale a 30,48, nos están pidiendo 40, pues lo multiplicamos. Entonces multiplicamos 40 FT, ¿sí? Realizamos el proceso y nos da 1,219,2 centímetros. Y prácticamente esa respuesta está en centímetros. ¿Qué hacemos? Palabras más, palabras menos. Si alguien me dice, podemos multiplicar de tal manera que sería 40 por 30,48, pues ese número les va a dar 1.219,2. Bueno, el ejercicio 3, algo muy parecido también. Luis, nos dan aquí unos valores al respecto. Nos dice que está en 1000. Entonces Luis nos dice que debemos expresar su estatura en centímetros y milímetros y su peso en DAG y gramos. Entonces para ello se convierte de igual manera. Ya tenemos, Luis mide 1,01 metros, lo vamos a convertir a centímetros y a metros. ¿Por qué 1,01 metros? Pues porque aquí reemplazamos. 1
Aquí n, ¿quién va a ser? 0, 1. Y este m, pues metros. Y lo vamos a convertir en centímetros y milímetros. Entonces lo pasamos, ya sabemos que 100 centímetros es igual a 1 metro. Eso lo multiplicamos y finalmente nos da 101 centímetros. De manera análoga lo hacemos con milímetros. ¿Y hasta ahí tienen preguntas, dudas? Profe, ¿hay preguntas, dudas hasta ahí? A ver, profe, ya voy. Bueno. No, pues es que aquí dicen que hay algo que no se le entiende bien, pero porque seguramente el internet está, está mal, que sí puede explicar uno como en el taller, pero Pues yo creo que es como lo mismo, ¿no? Ahí sí. es lo mismo. Y recuerden que las web conferences no es para hacer los ejercicios del taller, es para hacer ejercicios Sí. similares. Eso sí es importante resaltarlo, porque pues la idea no es hacerle los talleres a los estudiantes, sino que sean estos espacios herramientas didácticas que les sirvan para que puedan ustedes orientarse, pero en ningún momento es para hacerle los ejercicios. Entonces, todos estos ejercicios que ustedes miran aquí son muy equivalentes a los ejercicios que ustedes miran aquí en la guía, que se los puedo mostrar ya en unos minutos, aquí mismo. Des en cuenta que son los mismos ejercicios, solamente que lo que se hace es colocar una situación problema. Entonces dice, Juan viaja en su vehículo con una velocidad de 6, reemplazan su n, 5 metros sobre segundos. ¿Cuántos kilómetros por hora habrá recorrido en su viaje? Pues es la misma situación, por ejemplo, que ustedes la ven aquí, miren, que ya hicimos 2 ejercicios al respecto. 19 metros por hora lo vamos a pasar a metros sobre segundos. De manera análoga se hace pues la parte de metros sobre segundos, si lo quiero pasar a kilómetros por hora. Ten en cuenta que es el mismo ejercicio, muy parecido. Metros sobre segundos a kilómetros por hora. Aquí lo hicimos también. Kilómetros por hora y lo pasamos a metros sobre segundos. Y también, solamente que nos están pidiendo, y pues ahí ya no sería el espacio, creería, podrían ustedes ir a otras estrategias que tenemos, los tutores, precisamente de mirar esta cuestión sobre la cuestión de la contextualización, porque es lo mismo. Juan viaja en su vehículo con una velocidad, esta velocidad de acá, y posteriormente aquí nos están pidiendo la rapidez de un pez, algo muy similar. ¿Preguntas, dudas, profesor? Sí, Aileen Daniela tiene la mano levantada, entonces la voy a dejar participar para ya pasar a lo del video, a la actividad, profe, y ya dar por finalizada Bueno, la mi profe, web. está perfecto. Aileen. Bueno, profe. Aileen. Aileen, sí la escuchamos. El link de asistencia se pasa ya finalizando la web. Aileen. Bueno, creo que de pronto la estudiante tiene problemas de conexión, entonces continuamos. Ver ahí sí ya, Aileen. Ya, profe, ahora sí. Es que tenía desactivado bueno. el micrófono. Profe, Bueno. buenas noches. Buenas noches. En ese último punto de la conversión de unidades de centímetros a metros y bueno, viceversa, se toma el número con la misma unidad, por lo menos. Ahí dice 101 centímetros, ¿sí? Entonces, digamos que haya que pasarlo a milímetros y a metros. Entonces, se pasa 101 centímetros a milímetros y 101 centímetros a metros. ¿Sí es así?
O sea, no se coloca, Sí. digamos, que aquí 101 centímetros, pasarlo a milímetros y lo que dio en milímetros, convertirlo a metros. No, no, no. Es desde No, la unidad del comienzo, ¿cierto? Desde 101 centímetros claro, a desde la unidad milímetros y lo otro. inicial. Ok, profesora, muchas gracias. Sí, con muchísimo gusto. Sí, efectivamente es una muy buena pregunta, donde uno a veces tendría a tomar la última conversión que se hace. No, pero la conversión se da a través de la primera unidad que nos enuncia el problema. Vale. Ujú. Y finalmente, Jessica, que tiene la mano levantada y listo, profe. Hola, Bueno, profe, buenas noches. buenas noches, Jessica, bienvenida. Profe, esto que tengo, es que en el primer ejercicio, es que no lo comprendí bien, o sea, el de los metros a segundo, es como, A bueno, ver, es eso. perdón, vámonos por acá, el de los metros. Ajá. ¿Este? Sí, señora, el primero que empezó hablando de... Eso, muy bien. Entonces, miren que, fíjense en aquí, que aquí es algo parecido a lo que nos están preguntando en nuestra guía. Entonces tenemos 19 kilómetros por hora, lo vamos a pasar a metros sobre segundos. Para eso nos dan esta tablita, que está aquí, nuestra tablita amarilla. Entonces, ¿qué nos dice? 1 kilómetro va a ser igual a 1000 metros. ¿Eso qué significa? De que nosotros podemos aquí multiplicar por estas unidades. Como esto es igual, es como si estamos multiplicando por 1. Esta partecita es igual. Entonces, aquí lo podemos multiplicar y efectivamente nos va a dar 1. ¿Por qué? Porque 1000 metros nos va a dar igual a 1 kilómetro. Es decir, es como si tuviéramos 1 kilómetro sobre 1 kilómetro. Pero la idea es prácticamente comenzar a cancelar con kilómetros y comenzar a mirar cuáles son nuestras unidades. Y lo mismo pasa aquí con horas. Miren. Tenemos que nuestro denominador va a ser segundos. Entonces, ¿qué hacemos? Nuevamente, aquí les voy a colocar de rojito, aparte de 1 hora sobre 360 segundos, pues es lo mismo que tener un 1. Solamente que aquí comienzo ya a mirar y a cancelar mis unidades. Y por eso al final me da 19.000 metros sobre 3.600 segundos. Y luego lo hago en la calculadora y me va a dar 5.27 metros sobre segundos. Alguien puede decir, no, tutora, lo que pasa es que yo quiero cancelar los ceros aquí. Puede cancelar los ceros, no hay ningún problema. Y trabajarlo con fraccionarios, no hay ningún problema. ¿Hasta ahí tienen preguntas, dudas? Profe, ¿hay preguntas o No, dudas? Ah, bueno. Entonces, pasamos a dar las recomendaciones sobre la parte del video y con eso ya finalizaríamos, ¿verdad? Bueno, en la parte final tenemos que hacer la elaboración de un video. Para ello existen unos criterios del video. Primero, se debe utilizar de presentación del video, luego enfocar el rostro durante todo el video. Después de ello se hace la presentación del estudiante mencionando los nombres, el código y el grupo. Luego se comparte la pantalla, muestra el ejercicio elegido en la presentación sugerida. Y finalmente se hace la explicación del ejercicio. Entonces, la explicación debe contener el enunciado del ejercicio y el paso a paso de la solución. Y finalmente se debe subir el video al canal de YouTube y adicionar el enlace en la tabla, tal cual como se muestra aquí a continuación. Estudiante, el ejercicio sustentado y el enlace del video. Entonces, programa para realizar el video está Screencast o Matic, está Microsoft Teams. También pueden hacer con algo otros que ustedes conozcan, por Zoom, con otras alternativas.
Y les agradecemos mucho por el espacio, les agradecemos mucho por habernos comunicado sus inquietudes, sus dudas, y esperamos que este espacio también sea aprovechado por los estudiantes para despejar inquietudes. Profe, qué pena. Tengo una nueva duda en cuanto al video. Sí, claro. Profe, bueno, dice que hay que Dime. sustentar un ejercicio. La pregunta es, o sea, no sé, por ejercicio se entiende lo que es tabla, o sea, los 3 ejercicios o 2 ejercicios que hayan en la tabla, o uno de esos 3 ejercicios de alguna de las tablas. Uno de ellos, muy buena, uno de ellos. Entonces vámonos aquí a nuestra planta. Entonces miren que en esta tablita, tenemos la tabla de proporcionalidad. Solamente debo escoger, hago el enunciado, miro mi herramienta y luego lo expongo paso a paso. Y lo debo subir al canal de YouTube. Ok, profe, entonces el ejemplo que yo tome ese primer ejercicio, entonces solo expongo ese primer ejercicio de la tabla 3, ¿sí? Vale, profe, Puede muchas ser gracias. también el de la representación del intervalo. Profe, qué pena, una pregunta. Y claro, con mucho gusto. ¿La presentación tiene que ser en inglés o en español? Es que ahí no dice nada. En inglés. ¿En inglés? Sí, tal cual como la realizamos. Ok, gracias. Profe, pero con presentaciones solamente lo que se colocó en el primer aporte, o sea, el nombre del programa que se estudia, si no estoy mal eso, ¿verdad? Sí, el nombre, el apellido, el código y el grupo. Eso es en inglés. Eso es en inglés. Profe, ¿en código sería la cédula de uno? Sí, claro. ¿Y ese video se podría enviar por enlace de Drive? Claro, pues claro, revisando, profe, que el tutor lo pueda ver, ¿no? Que tenga el permiso para Claro, verlo. muchos de ellos no los pueden ver. Yo les aconsejo y les recomiendo utilizar el video, subirlo al video del canal de YouTube. Vale, profe. Pero si está en Drive y el video abre, no hay ningún problema. Ok, profe, sí. Más por lo del tema de la Siempre y cédula. cuando abra, porque luego les afecta eso en la nota. Vale, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Listo. No, acá sí la explicación es solo en el inglés, es solo para presentarte a ti y tu nombre, apellido, código y grupo, no más. Lo demás, obviamente, tiene que ser en español. Eso, entonces yo creo que por ahora profe, no, yo creo que ya la asistencia ya se carga dentro del sistema, ¿no, profe? Estoy buscando yo creo que hay un enlace, ¿no? Deme un segundito, yo miro aquí. Deme un segundito, ya miro, mi profe. Profe, generalmente los demás tutores han dicho que Meet se encarga de darles la asistencia. Según las personas que se conecten, Meet la genera. Sí, ya se genera a través de... Sí, mi profe. Solamente, pues no nos resta más que agradecerles el espacio y que ustedes aprovechen estos momentos. Muchísimas gracias a todos. A ustedes, doctores, muchas gracias. Buen descanso. Muchas gracias, que tengan buena noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches.